Vale, Lizardo, pues abro la sala para que nos vean, ¿vale? A partir de Vale, ahora nos escucharán. sí. Muy buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos más un día de Avanza Tech Day, nuestro último día con transmisión en directo de webinars de formación del sector eléctrico. Hoy estamos con Lizardo Recio de Prismium Group, que hablará en nombre de General Cable sobre la aplicación de la CPR. ¿No? Hablaremos un poquito sobre cómo asegurarnos que cumplimos correctamente los requisitos de la CPR. Ya tenéis aquí por encima el botón rojo para visitar el stand de General Cable, ¿vale? General Cable tiene un stand dentro de la feria y si hacéis clic en este botón rojo que tenéis aquí, donde pone haz clic aquí, pues podéis visitar el stand. Ah, mira, me olvidé de preguntar si me podéis escuchar bien. ¿Me podéis escuchar bien? ¿Me podéis decir en el chat que se escucha bien? ¿Sí, no? Vale, perfecto, chicos. Pues nada, empezamos en un par de minutos y mientras tanto, pues podéis visitar el stand de General Cable haciendo clic en este botón rojo que tenéis en pantalla. Y en un par de minutos estamos de vuelta, chicos. Hola Antonio, me pregunta si está activado el sonido. Sí, está todo activado. Deberías escuchar bien. Y nada, un par de minutillos empezamos el webinar sobre CPR, chicos. Vale, chicos, pues son las 10. Creo que poco a poco podemos empezar. Ya tenemos a más gente que se va conectando. Como había dicho antes, hoy hablaremos un poquito sobre requisitos de la CPR, cómo asegurarnos que cumplimos correctamente con la normativa de productos de retención. Tenéis aquí por encima el botón rojo para poder acceder al stand de General Cable. Acordando a todos que al final de esta presentación, todas las diapositivas estarán disponibles en el stand de General Cable, así que podéis entrar en el stand. Mira, aprovecho también y les enseño un poquito el stand de General Cable, así que sabéis más o menos cómo va. Pero comparto pantalla un segundo, chicos. Mira, creo que ya habéis decidido, claro que sí, a la feria. Y aquí por debajo pues tenéis el stand de General Cable. Aquí es el stand número 15, ¿vale? Ahora hacéis clic en el stand. Aquí en este apartado, lo que es el balcón, lo que es el mostrador, pues podéis acceder a los catálogos y a los vídeos, ¿vale? Y aquí en la parte de catálogos hay dos, hay el catálogo de Harmony, los dos, y también añadiré un tercero que son las diapositivas de este webinar, ¿vale? Entonces, cuando empezamos el webinar, pues yo me meto aquí la señalo, ¿vale? Pues entonces yo animo a vosotros a conocer un poquito este stand y aquí dentro de lo que es esta televisión, pues tenéis el chat, podéis acceder al chat y luego hacer más preguntas a Lizardo si queréis después del, después del webinar, ¿vale?
Y nada, creo que no me largo mucho más. Lizardo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias también a vosotros y bueno, a los asistentes que se van incorporando. Buenos días. Perfecto. Pues nada, te paso palabras, son todos tuyos. Vale, gracias. Hola, buenos días. Soy Lisardo Recio de Prismian Group. Ahora, digamos, como Product Manager de la marca General Cable, que como sabéis, bueno, pues una marca que hemos incorporado. Perdonad que estoy despistándome porque no tengo puesta la presentación al principio. Total, rebobinamos. Bueno, ya estamos. Bien. Vale. Lisardo Recio, Product Manager de General Cable y, bueno, ya sabéis, General Cable, que es una marca reconocida de calidad en el mercado dentro del grupo Prismian Group. Y bueno, vamos a explicar un poco el CPR. Ya ha pasado unos años, algunos errores que parece que persisten. Y igualmente vamos a aprovechar, ya que es reciente, la decisión de la clase mínima de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones. Vamos a ver el ámbito de aplicación y qué clases se aplican. Entonces, bueno, como ha dicho Enrique, podéis hacer consultas después cuando terminemos. Tendremos un tiempo para contestarlas. Si alguna se queda en el aire, en la propia presentación tenéis mi correo electrónico para contactar conmigo. No hay ningún problema. Si no, el chat de la feria. Y si no, bueno, pues el propio número de teléfono, llaméis a Prismian y pedís que os pasen conmigo y ya está, no hay ningún problema, hay acceso. O sea, las charlas no se tienen que terminar aquí. Bueno, vamos a comenzar, bueno, repasando lo que es el reglamento CPR, ¿no? Algunos errores, sobre todo, digamos, para puntualizar sobre algunos errores frecuentes que se cometen, ¿no? Bueno, repasemos cuál es el ámbito de aplicación del CPR, ¿no? CPR define como producto de construcción cualquier producto o kit fabricado e introducido en el mercado para su incorporación con carácter permanente en las obras de construcción o partes de las mismas, ¿vale? Y subrayo lo de permanente, ¿no? Que esto es un poco la diferencia que hay entre que un cable sea o no afectado por CPR. Digo porque sí que se suele instalar en la cabeza no el hecho de la incorporación permanente, sino el hecho de que el cable vaya dentro o fuera de un edificio y entonces si está fuera no está afectado por el CPR. Esto no es así. ¿Se incorpora permanentemente a una obra de construcción? Sí. Por lo tanto, el cable es CPR. Vamos a ver qué es eso de obra de construcción. Bien, obra de construcción como tal, así de sencillo lo define el artículo 2.3 del reglamento CPR, son las obras de edificación y de ingeniería civil. Por tanto, están incluidas las infraestructuras, por lo tanto, una red de distribución de baja tensión está incluida, una red de distribución de media tensión está incluida, una red de alumbrado está incluida, una línea ferroviaria, una autopista, es decir, que no establezcamos en nuestra cabeza que un cable que va afuera no tiene obligación de CPR porque tiene que cumplir el CPR. Luego veremos en qué términos, pero tiene que cumplirlo, ¿no? Bueno, entonces, esto es algo que yo entiendo que es fundamental, ¿no? Resetear un poco lo que conocemos al respecto, ¿no? Porque, bueno, seguramente lo estamos haciendo bien, pero insisto, se oye muchas veces, no, y aquí no tiene que ser CPR, ¿no? Y a veces porque a lo mejor la normativa no pide una clase mínima específicamente, entendemos que no es CPR. Pero no, el cable es CPR, aquí no dice otra cosa. Tú tienes que cumplir lo que te pide CPR. Otra cosa es que la normativa luego te pide una clase de reacción al fuego mínima, ¿vale? Que la pide para algunos cables y en otros cables no dice nada. Donde no dice nada, entonces tú podrás aplicar la que quieras, pero tendrás que aplicar una clase de reacción al fuego. Por defecto, en general, pues la más fácil de conseguir, ¿no? La que no implica ningún ensayo, que es la FCA. Bien, seguimos, ¿vale? Entonces ya tenemos claro, incorporación permanente a las obras de construcción. Bien. ¿Qué supone el CPR? Pues, bueno, pues una de las obligaciones sería asignar una clase de reacción al fuego al cable, ¿vale? Hay una característica, un requisito básico de las obras de construcción, que incluso viene en el Código Técnico de la Edificación, es la seguridad en caso de incendio. Bien, de ahí se derivan dos características esenciales, que una es la reacción al fuego y otra es la resistencia al fuego. La resistencia al fuego, como sabéis, es esa propiedad que tienen los cables para seguir prestando servicio en caso de un incendio. ¿Vale? Eso, bueno, pues lo que conocéis, el Segurfox 331, el cable de color naranja, ¿vale? Para esos servicios de seguridad. Bien, sobre esa característica esencial no hay norma armonizada. Por lo tanto, aunque el CPR alude a ella y debe ser establecida en los cables, como no hay norma armonizada, de momento no se puede aplicar. No tenemos esa herramienta que permite aplicar el CPR. Sin embargo, sí que tenemos la de reacción al cable, la de reacción al fuego, que es la que comentaremos aquí, que es cómo se comporta el cable en caso de ser atacado por un incendio.
¿vale? Y es por lo que estamos hablando y es por lo que se conoce. Porque, claro, alguien puede pensar, claro, producto de construcción es lo que se incorpora permanentemente a una obra. Por lo tanto, los tubos están sometidos al reglamento de productos de construcción. Las canales protectoras, los mecanismos, los interruptores automáticos, efectivamente, están sometidos al reglamento de productos de construcción. ¿Por qué no se ha oído nada en esos productos? Pues porque todavía no se ha desarrollado la norma armonizada europea, ¿vale? Entonces no se puede aplicar, ¿vale? Lo digo por un poco ser coherente con todo, decir, hombre, ¿por qué el cable sí y otros no? El cable sí, porque en la característica esencial reacción al fuego existe norma armonizada y por eso se ha podido establecer estas clases de reacción al fuego. Bien, aquí tenemos el esquema de clases de reacción al fuego del reglamento de productos de construcción que establece para los cables. Bien, pues estas clases de reacción al fuego, decir una cosa, es el idioma único en la Unión Europea. Perdón, un momento. Cerramos. Bien, es el idioma único que se permite en la Unión Europea. Y cuando digo idioma único, esto evidentemente viene a, digamos, proteger un mercado frente a productos de fuera que puedan no ser seguros, es decir, se quiere establecer unos niveles de seguridad y calidad a la altura de lo que se entiende en la Unión Europea y luego, lógicamente, facilitar la intercambiabilidad de productos entre los países miembros, ¿no? Bien, tenemos que establecer una clase de reacción al fuego para aplicarla a cada cable que sea producto de construcción, ¿vale? Es decir, un cable que se incorpora permanentemente sí, pero, por ejemplo, un cable de un enrollador no se incorpora permanentemente a una obra, por lo tanto, no es producto de construcción. El cable de un provisional de obra no es producto de construcción porque es provisional. Lo pongo en el provisional de obra, termino la obra y lo recojo. No es producto de construcción, no está sometido al CPR. Otra cosa es que yo ese cable luego lo vaya a instalar en una bandeja, que por cierto es posible y tal. Entonces sí que tendría que para ese uso digamos, estaría acogido a las exigencias del CPR. Bien, esta primera exigencia, como digo, es asignar una clase de reacción al fuego, que es un idioma único y del que no nos podemos salir, importante. Es decir, yo no podría decir que un cable es de la clase ECA, que como veis comporta este ensayo solo, el de no propagación de la llama, ¿vale? Solo es ensayo, ¿vale? Tiene que cumplir el cable. Yo no podría decir ECA y además libre de halógenos. No, perdón. Libre de halógenos no me vale. Me tiene usted que decir cuál es la clase. No, es que es ECA más libre de halógenos, que es el ensayo suelto que yo le doy. Y como es a mayores y es más seguro, vale. No, no vale. Eso es ilegal. El cable a efectos de la Unión Europea, a efectos legales, es solo ECA. Ya sé que a efectos técnicos cumple ese ensayo también, ese ensayo de libre de halógenos, pero no vale. No se puede pedir en un proyecto. No se pide en ninguna normativa, ni está permitido, ni tampoco en una normativa privada. Si alguien pide eso en una normativa privada y otro fabricante legal impugna eso, pues lo tiene todo ganado porque, insisto, está incumpliendo una normativa europea, el reglamento de productos de construcción, que por ser reglamento no es como las directivas que se adaptan a los países. No, no, los reglamentos tal cual se redactan se aplican directamente en los países miembros. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la clasificación. Bien, nosotros tenemos la clase FCA que, como veis, no comporta ningún ensayo, que dirá, bueno, pues cualquier fabricante se acoge a esa y ya está, y puede fabricar. Y esto es verdad, lo puede hacer. Ahora, por ejemplo, en España, con la FCA no podría ir a un local de pública concurrencia porque se pide una clase más alta. O no podría ir a lo mejor en un hueco de la construcción en una industria porque se pide una clase más alta, ¿vale? Entonces, la FCA es legal, pero claro, puede ser que en muchos países esté limitada, por así decirlo. A lo mejor en Estonia nos dejan poner la FCA en todos los casos, pero como sabemos en España o en Francia o en Italia, pues no tenemos esa libertad de poner cualquier clase, ¿vale? Bien, entonces existe la FCA. Las clases de referencia en general en España son la ECA, que es la no propagación de la llama, cumplir eso, y como sabéis, la CCA S1B de 1 a 1, ¿vale? CCA es S1B, como vemos aquí, de 1 a 1. Bien, como veis, lo que es la clase comporta estos tres ensayos. No propagación de la llama, no propagación del incendio y baja emisión de calor, ¿vale? Y además hay estos otros ensayos adicionales. En total son 7 ensayos. Decid que el nuevo cable de alta seguridad, que es este CCA S1B de 1 a 1, el cable de color verde, lo que se ha venido mal llamando siempre libre de halógenos, es esta la referencia, CCA S1B de 1 a 1. Estos cables antes tenían que cumplir unos ensayos y con la entrada en vigor de la CPR los ensayos son más estrictos, ¿vale? Es decir, tenemos que cumplir
más ensayos y los que se cumplían antes son más estrictos. De ahí que hubo que cambiar el diseño del cable. Es decir, el cable es más seguro. Antes no se medía la emisión de calor, ahora se mide. No se medía la cantidad de humo, sino solo la transparencia, ahora se mide. No se medía el desprendimiento de gotas o partículas, ahora se mide. La propagación de la llama y del incendio es ahora más estricta, es decir, se permite menos longitud de avance del fuego sobre el cable. ¿Vale? Y en cuanto a la acidez, por ejemplo, pues se ha recortado a la cuarta parte. Antes se permitían 10 microsiemens por milímetro, que era equivalente a 1 a 2, y ahora son 2,5 microsiemens por milímetro de conductividad de los gases. Entonces, que sepamos un poco también que ha venido la CPR y, bueno, pues al final las clases establecidas de referencia, no solo en España, en general en Europa, independientemente de que aquí tenemos una legislación más desarrollada en cuanto a reacción al fuego de los cables, son estas de referencia. ¿Vale? La CCA S1B de 1 a 1 para cables de energía de baja tensión, de alta seguridad, insisto, los que llamábamos libres de halógenos, y la ECA para cables en general, porque los cables en general ya cumplían la no propagación de la llama, salvo algún caso raro donde se da la FCA, por ejemplo, los trenzados aéreos, cable que no se pedía ningún ensayo de fuego antes, el cable no cumple ningún ensayo de fuego y entonces pues con la FCA es suficiente. ¿Vale? De hecho, bueno, yo aquí tuve que poner una marca blanca porque realmente el ensayo hay que hacerlo. Es que se establece que hay que hacer el ensayo para demostrar que el cable es propagador de la llama. No sé si toda la gente lo hará y tal, pero está así establecido, es demostrar que propaga más de 425 milímetros, ¿no? En la muestra única de cable que se somete al fuego. Cosas y detalles, pero bueno, realmente es no cumplir ningún ensayo. ¿Vale? Bien. Esto, como digo, para cumplir el CPR, asignar una clase de reacción al fuego al cable, paso 1. Paso 2, elaborar una declaración de prestaciones, Declaration of Performance, que a veces la veréis abreviada como DOP. Efectivamente, no es solo asignar esa clase de reacción al fuego para cumplir el CPR, sino que además tienes que tener disponible un documento elaborado y disponible antes de poner el producto en el mercado y de fácil disponibilidad. No vale, espera que lo estoy haciendo, espera que no. Ya dice el propio CPR que incluso por medios telemáticos se pueda conseguir fácilmente a través de la página web, del correo electrónico, donde se habla de esas propiedades del cable en relación con el CPR, ¿no? Se identifica cuál es el producto con un código y con su nombre, el ámbito de aplicación, es decir, la propia declaración de prestaciones tiene que decir desde qué sección hasta qué sección. O sea, no vale, si tú has probado una serie de secciones y son las que valen, son las que valen. Si te sales de esas, tu declaración de prestaciones no vale para el cable, ¿vale? Es decir, que, vamos, que está hecho más o menos con buena intención, ¿no? Bien, más cosas, identificar al fabricante, hay que identificar también al comercializador del producto, la clase de reacción al fuego que cumple el cable debe figurar también, el organismo certificador del producto, porque ahora ya la certificación no la haces tú, no. La tiene que hacer un organismo independiente, un organismo notificado en la Unión Europea, tampoco vale cualquiera, ¿vale? Entonces, eso es algo importante. Y en el caso de los cables AFUMEX, los cables de alta seguridad de clase, perdón, los cables Excellent de alta seguridad, estos cables son estos cables además tienen que tener un control permanente de la producción en fábrica. Es decir, que la cosa ha cambiado mucho y se establecen controles a mayores. Y todo esto tiene que ser un laboratorio notificado en la Unión Europea e independiente. Es decir, ya no es como antes que, bueno, el fabricante decía, mira, esto es así, o si acaso pues venías con un certificado de no. Ensayos de tipo con un organismo certificador independiente y en el caso de estos cables de la clase CCA S1B de 1 a 1, estos cables tipo Excellent, los llamados libres de halógeno, control permanente de la producción en fábrica. Es decir, la cosa ha cambiado bastante. Bien. El documento incluye todo lo que hemos dicho y además, pues al final, pues una declaración expresa de que el cable cumple con los requisitos del reglamento CPR. Además, también hay que incluir los usos previstos, etcétera, etcétera. Bien, segundo documento y, digamos, el tercer requisito sería elaborar el marcado CE. Marcado CE que ya no es solo poner la marca CE, sino que tiene que ir acompañado de más información, que es básicamente un resumen de la declaración de prestaciones. Pues aquí igualmente se identifica el fabricante, las dos últimas cifras en que se establece, del año en que se estableció el marcado CE por primera vez, el código del organismo certificador, el número de DOP para yo poder referenciar este producto. No olvidemos que el marcado CE va con el producto con una declaración de prestaciones y que no sea otra que se parece, ni una anterior, ni que está obsoleta. No. Esta declaración de prestaciones dice lo que cumple este producto. Así, yo tengo un documento en obra que puede enlazar con un documento de oficina, ¿vale? Y saber que exactamente este cable cumple esto y aquí tengo mi declaración de prestaciones que adjunto al expediente de esta obra.
¿vale? Bien, igualmente la norma armonizada, la N5575, de identificación del producto, los usos previstos, lo que es la reacción al fuego, la clase de reacción al fuego, y como veis en sustancias peligrosas pone NPD, No Performance Declared, era lo que decíamos. Eso es una característica esencial que afecta al cable, que se deriva del requisito básico de impacto medioambiental, ¿vale? Entonces, la emisión de sustancias peligrosas es algo que cuando salga norma armonizada se aplicará a los cables. De momento no hay norma armonizada y queda así, es decir, le afecta esa característica esencial que se llama sustancias peligrosas, emisión de sustancias peligrosas, que proviene del requisito básico e impacto medioambiental, ¿vale? Le afecta, pero no hay norma armonizada. Por lo tanto, yo te hago reflejar aquí que existe, pero no hay comportamiento declarado, no performance declared, ¿vale? Bien, este documento, como sabéis, está este marcado CE, que puede tener este aspecto u otro distinto, ¿vale? Pero sí tiene que contener toda esta información acompañada de la marca CE. Si falta información, es ilegal. Responsabilidad de todo esto que estamos diciendo del cumplimiento del CPR, del fabricante, del distribuidor y de quien utiliza el cable en obra, del instalador, del proyectista, etcétera. La responsabilidad reparte para todos lados, no exime a nadie, ¿vale? Es decir, esto, digamos, es un poco, bueno, pues la forma de decir que hay que hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, insisto, puede tener este aspecto u otro distinto, pero sí contener toda esta información. Si falta la información, pues ese cable no cumpliría los requisitos del reglamento CPR. Bien, seguimos. Vamos a hacer un repaso ahora de las clases que se exigen en las reglamentaciones. ¿Vale? Bueno, pues bien, la clase CCAS1B de 1 a 1, la que decíamos antes, la de los cables que se conocían como libres de halógenos. Nosotros aquí tenemos el Excellent Compact, luego hablaremos de esta novedad de producto. Bueno, esta clase, insisto, la de los que se llamaban libres de halógenos, que puede ser este de 1000 voltios o el de 750 voltios o un armado, una pantalla, ya sabéis qué versiones hay, todas las que se quieran. Bien, aplica, como ya sabemos, a locales de pública concurrencia, lo dice la ITC 28 del reglamento, a todas las instalaciones de enlace, líneas generales de alimentación, derivaciones individuales y centralización de contadores. Ya sabemos, la instalación de enlace es lo que enlaza donde muere la propiedad de la compañía con el cuadro o cuadros generales de mando y protección, ¿vale? Ese enlace, porque no es ni instalación interior receptora ni red de distribución. Pues todo eso que está en medio, siempre cables de alta seguridad. Cables tipo Excellent, cables de la clase CCA S1B de 1 a 1. Bien. Locales con riesgo de incendio o explosión. Ojo, esto es nuevo y esto viene por la CPR. ¿Por qué? Porque el reglamento de productos de construcción, porque digamos la ITC 29 nos dice que el cable tiene que ser no propagador del incendio. Y si miramos el esquema que hemos visto antes, la primera clase, la más baja que nos da la no propagación del incendio es la clase CCA. Porque, como sabéis, no puedo dar una clase ECA, por ejemplo, y decir que es no propagador del incendio además, porque no se puede dar un ensayo fuera del CPR. Si tú quieres dar la no propagación del incendio, tienes que ir a la clase CCA. Por lo tanto, da la no propagación de la llama, la no propagación del incendio y la baja emisión de calor. Y por tanto, se decidió pues, que esos cables estuvieran en el mismo nivel que los cables tipo Excellent, los cables, insisto, mal conocidos como libres de halógenos, mejor conocidos como de alta seguridad, mucho mejor con la CPR, cables con clase CCA S1B de 1 a 1. Insisto, un RVMV-K tradicional no vale, como veo que se ofrece en algún caso, con dar además de esto que el cable cumple la no propagación del incendio. Eso es ilegal, es rechazable. Y ojo, estamos en zonas más que sensibles. Riesgo de incendio o explosión. Cuidado con lo que pongamos, que luego pasa lo de Tarragona, ¿vale? Entonces, es importante, se exige eso, tiene que ser cable de la clase CCAS1B de 1 a 1. Si el cable lo instalo en un tubo o canal protectora de las características de la ITC BT29.93, que es un cable, o sea, son canalizaciones con una resistencia al impacto alto, lógicamente, por donde estamos, porque estamos intentando evitar que un accidente mecánico sobre la canalización nos provoque la chispa, que haga, bueno, pues que provoque el desastre, ¿no? Porque estamos en locales con riesgo de incendio o explosión, por lo tanto, combustible y comburente seguro, tenemos que evitar la fuente de ignición. Bien, si yo lo instalo el cable protegido mecánicamente, entonces me vale un cable de 750 voltios o de 1000 voltios, por supuesto, con esta clase, insisto, siempre esa clase. Si lo instalo, por ejemplo, en bandeja, al no tener toda la protección, el cable tiene que ir armado con hilos de acero galvanizado. No vale flejes de acero y no vale cables unipolares que van armados con aluminio.
¿vale? No valen esos cables. ¿Y qué pasa si tengo que poner varios cables por fase? Porque la sección es grande y todo eso. Bien, pues usted pone varios multipolares, que eso se puede hacer, ¿vale? Varios multipolares con su armadura de hilos de acero galvanizado. Ya sé que puede ser más incómodo, pero es la manera de cumplir la reglamentación y no es baladí la exigencia. Estamos hablando de darle una protección mecánica al cable adecuada. Bien, más cosas. Cables en falsos techos y suelos elevados en industrias. También tienen que ser clase CCA S1B de 1 a 1. Esto no lo pide el reglamento de baja tensión, que como sabéis es el Real Decreto 842/2002, sino este otro Real Decreto que veis ahí, que es el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales. Es decir, tampoco establezcamos en la cabeza que en una industria no hay que poner cables de alta seguridad, cables libres de halógenos, como se venían conociendo, o como se deben conocer, cables de la clase CCA S1B de 1 a 1. ¿Vale? Y no establezcamos eso porque ya vemos en locales con riesgo de incendio o explosión, zonas ATE, zonas con riesgo de incendio, muy típico de algunas industrias, ¿vale? O en falsos techos o suelos elevados, los cables tienen que ser de esta clase. Y fijaos, el Real Decreto 2267/2004 no es el reglamento de baja tensión, ¿vale? Y dice cables en falsos techos o suelos elevados, es decir, aplica esa clase de reacción al fuego a todos los cables, sean de baja tensión o sean típicamente de energía y comunicaciones, que puedan ir por esos falsos techos o suelos elevados. Sí, suelo elevado, el suelo técnico, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, por hacer ese repasillo. Más exigencias. Bien, el año pasado, en abril, se publicó el decreto 17/2019 en la Comunidad de Madrid, por el cual se dice que en edificios de viviendas, en todas sus dependencias, zonas comunes, interior de viviendas, etcétera, por supuesto en las instalaciones de enlace, pero eso ya lo pide el reglamento, ¿vale? Bien, todas se deben cablear con cables de la clase CCA S1B de 1 a 1, cables tipo Excellent, ¿vale? Cables mal llamados antes libres de halógenos, mejor llamados cables de alta seguridad y correctamente llamados clase CCA S1B de 1 a 1 en todas las dependencias e igualmente en todos los locales con presencia de público, que lógicamente sabéis que no son todos los locales de pública concurrencia, ya que la ITC 28 establece como pública concurrencia algunos locales independientemente de su capacidad de ocupación y otros en función de su capacidad de ocupación, habla en algunos casos de 50 personas, en otros casos de 100 personas. Bien, pues ya se hace tabla rasa, cualquier local con presencia de público, cable CCA S1B de 1 a 1, en vigor desde abril del año pasado y se dio un periodo de transición hasta primeros de octubre del año pasado, ¿vale? Es decir, aquí todo esto, como sabéis, es así. O sea, básicamente, Comunidad de Madrid, todo lo que no sea industria tiene que ser cable de alta seguridad. Y pongo un asterisco, todo lo que no sea industria, pero como veis, en toda España se pide falsos techos y suelos elevados, cables de esta clase, y también si estamos en zona con riesgo de incendio o explosión, también esa clase. Es decir, que tampoco se puede decir en las industrias nunca, bueno, en general no, pero cuando sea falso techo, suelo elevado o estemos en zona con riesgo de incendio o explosión, cable de la clase CCA S1B de 1 a 1. Más cosas. Más exigencias en las reglamentaciones. Bien, la clase general de los cables básicos sería la ECA, ¿vale? ¿Verdad? El reglamento realmente lo establece para cables en huecos de la construcción, lo que estrictamente diría que una clase inferior valdría para el resto de instalaciones, que son casi todas, ¿no? ¿Vale? Donde no se exige cable de la clase CCA S1B de 1 a 1, como podría ser pues, el interior de una industria, un cable en bandeja que no está en zona con riesgo de incendio o explosión. Bien, pero bueno, la clase que normalmente se da es la ECA, ya que todos cumplen la no propagación de la llama, es un ensayo sencillo, la certificación tampoco es complicada, por lo tanto, al final, pues en general los fabricantes damos esa clase mínima ECA, ¿de acuerdo? Pero insisto que si una reglamentación expresamente no te pide una clase de reacción al fuego, no quiere decir que el cable no sea CPR, lo que decíamos. Si se incorpora permanentemente a esa obra de construcción, es CPR, y por lo tanto tiene que tener una clase que si no te pide la reglamentación valdría la FCA, ¿vale? Su marcado CE y su declaración de prestaciones. Bien. La clase de CAS2 de 2 a 2 es la que nos pide la orden ministerial EC 983/2019, publicada a primeros de octubre del año pasado, el 3 de octubre, entró en vigor al día siguiente y se da un plazo de un año. Es decir, que se cumple el 4 de octubre de este año. Consultado el Ministerio, no ha habido ampliación de plazo a pesar del estado de alarma, que se sepa. Y ojo, porque a partir del 4 de octubre de este año ya no se podrán instalar cables que no sean de esta clase en la ICT
y en todas aquellas instalaciones que en edificios que no tienen la ICT hay que hacer después o que no tienen la ICT actualizada, ¿no? Eso que dicen los tramos finales de redes ultra rápidas, ¿no? Que viene, pues eso, el operador de turno y nos instala la fibra óptica por fuera, por dentro, por donde sea bien. Ese cable igualmente está sometido a esta clase. Por tanto, insisto, el día 4 se acaba, pero muy importante, no se acaba igual que con el reglamento de baja tensión, que se cerró el grifo el 1 de julio de 2017 para los fabricantes y se entendía que cerrando los fabricantes, los demás iban a poder liberar sus stocks, distribuidores e instaladores, ¿vale? No, en este caso se cierra para todos por igual. Por lo tanto, fabricante, distribuidor e instalador deberá dejar ese cable aparte para lo que sea que no aplique, para que lo que sea que no esté dentro del ámbito de aplicación de esta orden ministerial. Pero en el ámbito de aplicación de esta orden ministerial ya tendrá que aplicar la DCA S2 de 2 a 2. Y, por supuesto, el cable ya era CPR de antes. Recordemos, CPR viene ¿de cuándo? Del 1 de julio de 2017. Por lo tanto, el cable ya tenía que tener su clase de reacción al fuego asignada, su marcado CE y su declaración de prestaciones. Simplemente que al no haber una normativa, o sea, una clase establecida, valdría una clase básica o los ensayos anteriores, pero siempre con una clase básica, aunque sea FCA, y dar los ensayos anteriores, por esto de no estar establecida. Pero una clase tenía que tener porque ya estaba sometido al CR. Ahora ya tenemos CPR, ojo, ya tenemos una clase mínima que cumplir, insisto, el plazo final está ahí y hay que acogerse a esta clase de reacción al fuego, la DCA S2 de 2 a 2, que es una clase que está entre la E y la C, más estricta que la E, pero menos que la C. Ahora vemos lo que comporta. Y un detalle importante, y es esto que pongo al final, si comparten canalización o están en contacto con cables de clase superior, deberá ser al menos igualada a esa clase, es decir, si estamos en un emplazamiento de pública concurrencia. Y nuestros cables de comunicaciones pueden estar en contacto con esos otros cables, compartiendo canalización, o en caso de que se incendie la canalización de energía, puedan verse afectados estos cables, que eso será difícil de demostrar siempre. Entonces, la clase del cable de telecomunicaciones deberá ser igualada o superada al respecto de esa clase del cable de energía, ¿vale? Por lo tanto, habría que poner CCAS1B de 1 a 1 en ese caso. Lo establece así la orden ministerial. Es relativamente coherente, ¿no? Ponerlo todo al mismo nivel. Bien, lo que decíamos. Hacemos un resumen de lo que nos pide CPR, que todos los cables que se instalan permanentemente en obras de construcción, ya hemos visto lo que es obra de construcción. Entonces, un barco no es obra de construcción, un avión tampoco, un automóvil tampoco, una mina no es obra de construcción, una máquina en general no es obra de construcción. Es decir, el cableado de máquinas está excluido, es un receptor, no es una instalación. Todo lo que es el cableado de máquina, incluido su cuadro de mando, protección y control, ¿vale? Aunque esté lejos de la máquina, ese cable no tiene por qué ser CPR. Ahora, no nos volvamos locos. Ay, voy a buscar cable que no sea CPR para ponerlo aquí, pero lo va a encontrar. ¿Se va a ahorrar algo? Pues a lo mejor no se va a ahorrar nada, entonces tampoco hace falta volverse loco. Ahora, estrictamente, que sepamos, no le afecta el CPR. Ojo, el cable que da del cuadro a la máquina, sí. He dicho si está cerca como si está lejos, pero el cuadro, el cable que va a la máquina, ese sí está en la instalación y está fuera de la máquina, es decir, no se considera parte integrante de la máquina por la directiva de máquinas. Vale. Igualmente están excluidos los cables de ascensores e igualmente están excluidos unos cables especiales para ciertos procesos productivos diseñados ad hoc, una cosa muy exclusiva por ahí, ¿vale? Pero lo demás está todo incluido como tal, ¿eh? Es importante tenerlo en cuenta. Bien, pues todos tienen que tener su clase de reacción al fuego asignada. Aquí vemos algún ejemplo, ¿vale? En cables de energía, de comunicaciones, por supuesto, incluidos cables de energía, comunicaciones, fibra óptica, cables de baja tensión, de media, de alta tensión, todos incluidos. No lo ciñamos a la baja tensión y, bueno, ahora me han dicho las comunicaciones. No, todos están afectados por el CPR. Podéis ver los catálogos de media tensión y veréis que tienen su clase de reacción al fuego asignada. ¿Qué ocurre? El reglamento de líneas de alta tensión no exige una clase mínima de reacción al fuego. Por lo tanto, los cables de media tensión pueden ser FCA. De hecho, los cables de común uso de las compañías son FCA. Simplemente las compañías se han interesado por mejorar la seguridad frente al fuego de sus cables, y entonces tienen aparte una posibilidad de la clase ECA y otra de la clase CCA, para donde entienden que el fuego, pues es evidente que no es el riesgo de incendio no es despreciable, y aparte de no ser despreciable, pues hay que proteger equipos importantes como puede ser en subestaciones, ¿no? Entonces ahí se da una clase superior, por exigencia de la compañía eléctrica, pero como veis, siempre dentro del esquema CPR, no puede salirse, ¿vale? Estas son las clases, FCA, la básica. Y todo esto porque el reglamento de líneas de alta tensión no pide una clase mínima.
Pero eso no quita que el cable no sea CPR. Por eso tiene su clase de reacción al fuego, aunque sea la FCA la más básica, su marcado CE y su declaración de prestaciones. Bien. Y sobre lo que se dice también comentar otra cosilla, sobre otra cosa que a veces pasa y tal. Vale, entonces si es FCA, ¿vendrá marcado la cubierta como FCA? No, no tiene por qué. Me explico. La norma armonizada, la EN 50575, que es la que nos permite aplicar el reglamento de productos de construcción a los cables, establece como voluntario el marcado de la clase de reacción al fuego en la cubierta del cable, en el aislamiento. ¿Vale? Ahora bien, eso no quiere decir que no sea obligatorio, porque claro, las normas de diseño de los cables ha habido que modificarlas. Y entonces, en general, cuando se han ido modificando las normas de los cables, porque en ellas se habla de clases de ensayos de reacción al fuego, por ejemplo, en el cable Stellent 21 de 1000 voltios, el cable RZ1K, pues ahí dice su norma, la 21123, parte 4, dice expresamente que el cable tiene que ser de clase reacción al fuego mínima CCA S1BD1A1 y en el apartado marcado dice que debe figurar la clase en su cubierta. Por lo tanto, el reglamento CPR lo dice voluntario, ¿vale? Lo deja como voluntario, pero en el cable este de 1000 voltios, por ejemplo, es obligatorio porque la norma de diseño fue modificada al respecto. Entonces, voluntario no es, pero si su norma de diseño ha sido modificada y lo obliga, es obligatorio, ¿vale? Entonces, el hecho de que no vaya una clase marcada en la cubierta de un cable no quiere decir a priori que no se esté cumpliendo, ¿vale? Entonces, hay muchos cables a lo mejor FCA, pues que se han fabricado igual que antes y no se ha marcado la cubierta. Y luego se ha hecho su marcado CE diciendo que es clase FCA y su declaración de prestaciones, ¿vale? Lo digo por ese tema. Pero en general los cables de baja tensión sí que las normas se han ido adaptando y se ha ido figurando que la clase figure en cubierta, cosa que me parece también bastante lógica. Bien. Más detalles. Bueno, hablamos del cable de 1000 voltios tipo RZ1K, Stellent Compact. Comentaos que, bueno, como os dije, el CPR suponía incrementar los ensayos del cable y algunos hacerlos más estrictos. Esto obligó a modificar el diseño y al modificar el diseño en general se ha aumentado ligeramente el diámetro exterior. Digamos que yo evaluaba más o menos en los cables de más común uso en torno a un 10%, ¿no? Esto, pues bueno, pues evidentemente cuando queremos hacer las instalaciones más compactas, pues es un incordio. Bien, pues hombre, con el tiempo y mejorando la tecnología, al final pues hemos conseguido que el cable Stellent Compact, el cable de General Cable RZ1-K, ahora tenga un diámetro que sea equiparable al que había antes del CPR, cumpliendo, por supuesto, todos los ensayos de CPR. Entonces, es un 10% más ligero, 7% más compacto y un detalle importante, sin gotas incandescentes. Que alguien podrá decir, perdone, sin gotas incandescentes, eso es lo que habla la partícula D1 de su clase de reacción al fuego, ¿no? Porque D es de droplets, entonces D0 es sin desprendimiento de gotas o partículas, D1 es que las gotas o partículas incandescentes que se desprenden, este es un ensayo que antes no se aplicaba del CPR y ahora sí, y es bastante importante, estas partículas que se pueden desprender en caso de incendio, que no generen nuevos focos de calor, nuevos focos de incendio. Cuando se desprenden las partículas se deben extinguir en menos de 10 segundos, eso es D1, y D2 es libertad, es decir, ni D0 ni D1. Este cable, por su diseño especial, no emite gotas, pero el ensayo para conseguir D0 es muy estricto, muy estricto, muy estricto. Por eso hemos ido a un sin gotas, porque realmente, prácticamente, técnicamente no emite gotas incandescentes, pero, insisto, conseguir el ensayo 100% es difícil, pero que sepáis que tiene atenuado al máximo todo esto por unos componentes especiales que se han añadido, ¿vale? O sea, es un técnicamente, pues a lo mejor, pues como el sin grasa o sin azúcar, que es menos de un 0,5% en contenido graso azúcar, o lo que era el libre de halógenos, que era lo mismo, ¿vale? Pues en este caso estaríamos en esa circunstancia, ¿vale? Entonces es un cable mejorado respecto a los cables convencionales por su diámetro exterior más reducido y porque realmente no emite gotas. Si insisto, está certificado como D1 oficialmente, pero técnicamente es un cable que no emite gotas. Y esto es algo importante porque mucha gente se interesaba por esto. El cable es muy ignífugo antes del CPR. Es verdad que tiene una gran ignifugación, que los humos que emite son transparentes y la gente puede ver. Y también pues que son de baja toxicidad y corrosividad y así protegemos a las personas y los bienes. Pero claro, tenemos muchas bandejas perforadas, bandejas rejilla y claro, el cable puede desprender y gotear. Eso era importante y era una cosa que no se medía antes. Bien, pues con el CPR es algo que se mide y ya digo, alcanza su punto máximo, como aquel que dice, con el cable Stellent Compact. Seguimos, Sector Flex. Yo creo que ya lo conocéis, pero bueno,
básicamente os comento, es los cables multipolares de 0,61 kV, estos cables con cubierta, para secciones superiores a 35 milímetros y cables de 2, 3 o 4 conductores, pues como veis tienen la cuerda de formación sectoral, ¿no? Esto supone un 10% menos de diámetro y un 11% menos de peso, siendo el cable igualmente funcional que el anterior. Bueno, más funcional porque tiene un diámetro, un radio de curvatura menor, se puede conectar con los mismos conectores, tiene la misma intensidad admisible, es decir, bueno, pues no deja de ser una prestación añadida de cables de stock. Este no se tiene que pedir especial. O sea, cualquier multipolar de sección 50 o superior de 2, 3 o 4 conductores va a venir con la cuerda sectoral, que, bueno, pues evidentemente también, pues en algunos casos, pues o se puede utilizar un embalaje más pequeño o en un mismo embalaje se puede arrollar más cable. No deja de ser, bueno, pues todo lo que sea la compactación, al fin y al cabo, pues siempre ahorra problemas y al final es ahorro económico, ahorro ecológico, que es algo que es reseñable, ¿no? Por último, dentro de los cables, y ahora nos metemos en la línea de telecomunicaciones, igualmente aquí tenéis el Harmony All Ground, fijaos el detalle, clase de reacción al fuego ECA y se está instalando en exterior, que es un típico cable para exterior instalar directamente enterrado. Pues aún así, producto de construcción, se incorpora permanentemente a una obra de construcción y por lo tanto, lógicamente, es afectado por el CPR, clase de reacción al fuego, marcado CE, y declaración de prestaciones. Bueno, el All Ground es un cable que tiene una excelente resistencia mecánica, un cable que está teniendo mucho éxito en el mercado, ideal para parques fotovoltaicos, todo lo que tenemos que llevar la energía en continua desde los combiner box hasta los inversores, pues evidentemente un cable de aluminio, por ser conductor de aluminio, es más barato y es ideal para esto, ¿no? El problema que tiene esto, pues que a veces las líneas son más cortas, más largas, pero que bueno, pues lo que se quiere es ir rápido. Entonces nosotros hacemos una zanja rápida, sencilla, con los mínimos medios posibles, depositamos el cable y directamente enterramos con el material extraído de zanja. Es decir, no debemos preparar lecho de arena, ni debemos destinar tiempo, ni nada de esto. Al fin y al cabo, se tiende el cable y se soterra con el mismo material que se ha extraído de la zanja. Esto ahorra muchísimo tiempo y dinero. O sea, que es algo yo creo que muy, muy importante. ¿Por qué? Pues porque en este caso el cable lo que tiene es una cubierta especial acanalada que le da una resistencia mecánica 7 veces superior al cable convencional, ¿vale? Entonces, estos son ahorros económicos y, ojo, importantes, ecológicos. También menos impacto en el medio ambiente, menos tiempo de ocupación de vías, ¿vale? En el caso que vemos, por ejemplo, en la figura. Para todo lo que sea soterramiento directo y elaborar las líneas rápidas, quien lo prueba además repite, es decir, es un cable con mucho éxito. Quien lo ha cogido, quien lo ha utilizado una vez, pues sigue utilizándolo. Es decir, rompamos esa zona de confort famosa, ¿no? Esa resistencia inicial a lo nuevo. Y os aseguro que evidentemente es un cable que, bueno, pues que está teniendo mucho, mucho éxito y más ahora que, bueno, pues todo lo que son las obras de parques fotovoltaicos parece que sigue muy activo a pesar de los pesares. Bueno, nos vamos ya a los cables de telecomunicaciones, ¿no? Esta orden ministerial que se publicó, la orden ECE del Ministerio de Economía y Empresa, la orden 983/2019, publicada que es del 26 de septiembre de 2019, publicada el 3 de octubre, entró en vigor el 4 de octubre y a efectos de lo que vamos a comentar aquí, se ha dejado un periodo de solapamiento, como he dicho antes, de un año, hasta el 4 de octubre de este año, con final para todos, fabricantes, distribuidores e instaladores. Es decir, a partir de ese día, los cables convencionales, que ya eran CPR, ya tenía que tener una clase, pero me refiero al que no sea de CAS2 de 2 a 2, no podrá ser instalado, ¿vale? Y además no podrá ser instalado ni se podrá esperar hasta agotar el stock como pasaba con los cables de energía. Entonces es algo que queremos transmitir porque es algo muy importante, ¿no? Vale. Bien, bueno, pues esta orden afecta a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones y, como dice, a despliegues de tramos finales de redes fijas de acceso ultrarrápido, es decir, todo aquello que se instala en edificios donde no había ICT antes o que había pero es incompleta o lo que sea, pues bueno, pues se refiere a eso. Lo digo porque cuesta a veces saber a qué se quieren referir. De hecho, la orden es bastante ambigua. Os comento, porque empieza hablando de los cables en edificios como cosa general. Cuando vas a los anexos a los que te remite, te habla de este ámbito de aplicación, que es el que yo entiendo es el que procede totalmente, aunque, insisto, deberían ser todos los cables en edificios, porque posiblemente ya el diferencial de precio encima sea ridículo respecto al cable convencional, ¿no? Y oye, si tienes un cable de mejores propiedades que no compromete viabilidad económica de la obra, pues yo creo que es lo que se debe instalar. Pero bueno, entramos en eso.
Al principio te dice cables en edificios en general, luego se mete en esta especificación concreta y ves una nota del ministerio y te habla de los cables de la ICT solo. Y entonces, pues al final dices, joder, pues no se han aclarado entre los tres documentos. Parece que lo han elaborado personas distintas que no leyeron lo que hizo la anterior. Bueno, bien, yo entiendo, como tal, es la parte más específica, donde habla de los anexos, cables para infraestructuras comunes de telecomunicaciones y despliegues de tramos finales de redes fijas de acceso ultra rápido, lo que decimos, la operadora que viene y te lleva la fibra luego hasta casa, sea por dentro o por fuera, bien, es a eso a lo que afecta, ¿no? Dice que discurran por el interior de edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios a los que se refiere el artículo 45.4 de la Ley 9/2014, que es la Ley General de Telecomunicaciones, y aquí nos establece que son los edificios que deban acogerse al régimen de propiedad horizontal o que ya se hayan acogido, en general, como sabéis, todo aquello que es una propiedad, o sea, es un edificio único, una construcción única, pero que se divide en diferentes propiedades, ¿no? Básicamente eso es propiedad horizontal, ¿vale? Y, por otro lado, pues todos aquellos edificios, ojo, cuyo arrendamiento por plazo superior a un año se haya efectuado o se vaya a efectuar, ¿vale? Independientemente de su uso. Da igual si es residencial, si va a ser industrial, sanitario, docente, importante, ¿vale? En todos esos casos está afectado esta nueva orden ministerial, ¿vale? O sea, no es una ICT, no, o solo un edificio de vivienda, bueno, de oficina, no. Incluso es una industria, pero eso va a ser arrendado. Al final tiene que cumplirse esto que decimos. Bien, entonces esos cables de esos despliegues y de esa infraestructura común de telecomunicación, la clase mínima es la DCA S2 D2A2. Teniendo en cuenta aquello que decíamos, si comparte canalización con cables o se puede ver afectado por el fuego de otros cables, que casi es la mejor manera de definirlo, ¿no? De clase superior, se tiene que igualar la clase. Típicamente sería ir a la CCA S2 de 2A2. El grupo Prysmian tiene productos de este tipo en stock. O sea que por eso tampoco hay problema. ¿De acuerdo? Ya tenemos claro que nos están pidiendo este tipo de cables en ese ámbito de aplicación. La ICT y los tramos finales de redes ultra rápidas. Bien. ¿Qué es la clase de reacción al fuego DCA S2 de 2A2? Bien, pues para ser DCA tiene que cumplir estos dos ensayos que hay aquí. La no propagación de la llama y la baja emisión de calor, ¿vale? Que este, por ejemplo, es un parámetro que ahora se mide y que antes no se medía en los cables, ¿no? ¿Vale? La no propagación del incendio, no, lo que decíamos antes, para zonas ATEX, nos tendríamos que ir ya al primero que cumple la no propagación del incendio, por lo tanto, por lo menos clase CCA. Bien. Estos dos ensayos más el S2 de 2A2. S es smog en cuanto a desprendimiento de humo, niveles intermedios en cuanto a volumen y velocidad de desprendimiento de humo, cosa nueva, ya digo, antes no se medía. D2, libertad en el tema de desprendimiento de gotas o partículas. Y A2 es una acidez media, ¿vale? Una acidez de los gases media, la que sería equivalente a los cables áfumes de antes del reglamento. Es decir, que técnicamente hasta se podría decir un libre de halógenos, ¿no? Por así decirlo, pero no quiero confundir cosas, pero esta sería la acidez que se pedía a los cables áfumes antes. Menor de 10 microsiemens por milímetro la conductividad de los gases y un pH superior a 4,3. Bueno, pues ya sabemos sobre la clase de reacción al fuego. Bien, decir lo que decíamos antes, si comparte canalización no se puede ver afectado por fuego en otras canalizaciones con cables con una clase de reacción al fuego superior, pues entonces tendremos que cumplir la clase que exige la legislación más estricta, ¿no? Y sí, muy importante, por lo que circula por el mercado. O sea, una clase CCA S1B de 1A1 es una clase de referencia de cables de alta seguridad, ¿vale? Existen cables en el mercado ECA más libre de halógenos. Libre de halógenos no vale porque es un ensayo independiente, un ensayo aislado. Usted me tiene que decir qué clase. Si es ECA más libre de halógenos, es solo ECA. Lo de libre de halógenos, esto si usted lo quiere vender fuera de la Unión Europea, bien. Pero en la Unión Europea el idioma son las euroclases, y un ECA más libre de halógenos no está permitido como tal, es ECA. Y eso es solo no propagación de la llama, ¿vale? Eso nunca va a ser equivalente a un DCA S2 de 2A2, ¿vale? Que siempre es una clase superior, además, insisto, un cable legal. Es más, ahora mismo, además, no lo podemos instalar en estas instalaciones porque ya se dice expresamente DCA S2 de 2A2. Por tanto, ni la ECA ni la ECA más libre de halógenos va a valer, ¿vale? Ni, por supuesto, equiparable a la CCA S1B de 1A1, ¿vale? Es un poco fijar los puntos sobre las IES para tener claro lo que nos piden y lo tenemos ahí. Es más, también os digo, un ECA libre de halógenos tiene precios similares, más que comparables a un DCA S2 de 2A2, lo podéis comprobar en el mercado, con lo cual, pues un cable que da menos y que además viene de entrada ilegal y que además ya no va a valer para estos
este ámbito de aplicación que hemos dicho, pues bueno, pues espero que tenga los días contados, pero al menos en cualquier caso, por si en algún caso dice, no, aquí puedo poner cualquiera, insisto, lo de libre de halógenos, que técnicamente lo puede cumplir el cable, pero que legalmente no vale a ningún efecto. No se puede. Nosotros, yo reconocemos, tenemos las fichas de nuestros productos en catálogos, vienen con todos los ensayos de fuego, los que son propios de CPR y los que son de fuera. De hecho, pues los ponemos a veces en color distinto y todo esto. Y vienen unos y vienen otros. ¿Por qué? Porque el cable lo podemos vender en Andorra o en Chile, no hay problema. O sea, allí vale. Pero en lo que es la Unión Europea, lo que vale es la clase de reacción al fuego. Lo demás, si técnicamente lo cumple, será muy bueno. Será muy bueno. Pero es algo que legalmente no se puede pedir, ¿vale? Ni ofrecer como tal, ¿vale? Está en el cable, está ahí puesto, pero técnicamente lo que vale es el idioma de las euroclases, por así decirlo, es como una especie de dictadura dentro de la Unión Europea, pero hay que acogerse solo a eso. Sobre los plazos, lo que comentábamos, algo hemos dicho, pero que veáis aquí, ¿no? En cuanto a lo que sería el CPR, insisto que ya era la aplicación antes de esta orden ministerial que afecta a los cables ICT y redes tramos finales de redes ultrarrápidas que decíamos. Bien, entró en vigor, la afectación de las clases de reacción al fuego a los cables productos de construcción. Entró en vigor el 10 del 6 del 16, se dejó 1 año y 20 días para digamos, de año de plazo de solapamiento. A partir del 1 del 7 del 17, entrará en vigor sí o sí, simplemente que se ha permitido ir liberando stock. De hecho, hoy un cable comprado antes del 1 del 7 del 2017 que no cumple el CPR, ¿vale?, de baja tensión, es todavía legal, si puedes acreditar que lo has comprado antes, ¿vale? Sería todavía legal instalar porque se ha dejado un plazo, de momento, sine die, para liquidar los stocks que pueda haber en distribuidores o en instaladores. En fabricantes no, nosotros debimos ya cortar el grifo, ¿vale? En el caso que decimos de la orden ministerial, como digo, entró en vigor el 4 de octubre de 2019, estamos en ese periodo de transición y a partir del 4 de octubre de 2020 se tendrá que cumplir esto y además, insisto, el otro cable deberá desaparecer, es decir, no se puede instalar porque además, insisto, el periodo de transición es en el que estamos, y acaba el 4 del 10 de 2020, como podemos ver en la imagen. Bueno, decir que lógicamente tenemos la línea JetLAN de cables de pares trenzados, categoría 6, categoría 7, bueno, un poco lo que se necesite, lógicamente en la clase CA, en la clase DCA, en las que se pidan, pues bueno, pues lo que necesitéis, pues comentáis. Igualmente Prysmian Group, pues tiene también fibra óptica, es decir, un poco se puede abarcar todo. Igualmente de General Cable, tenemos los cables de pares de 1, 2, 25, 50, 75, 100 pares, bueno, dentro de este ámbito de las telecomunicaciones que comentamos. Yo creo que muchos ya conocéis de la calidad y la seriedad de la marca. Bueno, pues simplemente un poco pues añadir y recordar un poco de esta línea de producto de bastante éxito dentro de nuestra marca General Cable. Y bueno, yo por mi parte he terminado la presentación. Y ahora pues estoy abierto a las consultas que tengáis, a ver de qué manera puedo abordarlas, ¿vale? Pero vamos, estaré encantado. Son las 10:49, todavía tenemos algo de tiempo. Entonces, bueno, pues si me decís las preguntas, supongo que igual las tengo que mirar aquí en el chat, o si no, pues que me indique, a ver, se escucha bastante bien, total. Vale, miramos para abajo. El plazo para poder ver los vídeos el domingo, esto Enrique os contestará. A lo largo de la próxima semana, domingo, se cierra la feria a partir del lunes. Bueno. ¿Tienes que hacer el catálogo en alguna documentación técnica la descripción de los ensayos del cable? Sí, tenemos la descripción de los ensayos de los cables. Yo se la puedo hacer llegar. Si me manda un correo, como en la presentación lo va a tener, yo se la puedo hacer llegar. Pero sí, la descripción de los ensayos de los cables está establecida. De todas maneras, es verdad, no he entrado en ello por un poco tenerlo amortizado, pero básicamente la no propagación de la llama, se utiliza una muestra única de cable y se aplica una llama, lógicamente normalizada, está lógicamente normalizado hasta el ángulo de ataque, la potencia, el tiro de aire, y entre 1 y 8 minutos, en función del diámetro exterior del cable, debe aplicarse la llama, que no debe superar 425 milímetros de avance, ¿vale? De afectación al cable, ¿vale? Una cosa es que esto se quede ennegrecido, bien, eso no vale, pero que esté afectado efectivamente por el fuego es lo que se mide. ¿Diferencias con lo que había antes del reglamento CPR? Bueno,
Pues antes se dejaban 450 milímetros y además no se medía la propagación vertical hacia abajo. Ahora se mide la propagación vertical hacia abajo por goteo también, es decir, se mide hasta donde está afectado incluso por goteo, ¿vale? Y se ha reducido esos 25 milímetros la longitud máxima. La no propagación del incendio, bueno, intenta simular la realidad de una instalación. En los tendidos normalmente los cables no están solos, ¿vale? Sino que están acompañados de más cables. Entonces lo que se hace es un ensayo en el que se aplica la llama, una llama de más potencia, por supuesto hay de más carga de fuego, durante ya 20 minutos, no entre 1 y 8, ¿vale? Y luego se mide la máxima longitud afectada. Si esta longitud es menor a 2 metros, se dice que el ensayo ha sido superado, ¿vale? En esta misma cabina se hace el ensayo de baja emisión de calor. Lo que se mide es un parámetro energético, en megajulios, del calor emitido por las muestras durante ese tiempo, ¿no? Y no solo se mide el calor, se mide la velocidad con que se ha generado, es decir, en kilovatios, y la aceleración en kilovatios segundo también. Bien. Luego los ensayos están los adicionales, esos que es S1B de 1 a 1. S1 son los humos, tanto el volumen de humos como la velocidad en la que se han generado los humos. Vale, esto no se medía antes. La A y la B, S1A, sería que la transparencia de los humos sea superior al 60% y la B, que es la que aplica los cables AFUME, es que la transparencia de los humos sea superior al 60%. La A superior al 80% y la B es superior al 60%, ¿vale? Que esto es lo que teníamos. Esto sí que ha quedado igual de antes con los cables AFUME. Transparencia superior al 60%. D viene de droplets, desprendimiento de gotas o partículas, como decía, D0 no hay desprendimiento de gotas o partículas, D1 que se extinguen antes de 10 segundos las gotas que se desprenden o partículas incandescentes, y D2 es ni D0 ni D1. Y luego tenemos la acidez, como dije, el más estricto es el que aplica a los AFUMES, A1, conductividad de los gases inferior a 10 microsiemens, a 2,5 microsiemens por milímetro y pH mayor de 4,3. A2 era lo que teníamos antes, fijaos, conductividad de los gases 10 microsiemens, de 10 microsiemens por milímetro, inferior a 10 microsiemens por milímetro, es decir, 4 veces más que lo que se pide ahora. Y un pH superior a 4,3. Y A3 es ni A1 ni A2. ¿Vale? Ahí estarían los ensayos definidos, pero lo tenemos por escrito. Si usted me escribe, se lo hacemos llegar. Bueno, más cosas. El cable Harmony All Ground está homologado por alguna compañía eléctrica para su uso. Se está en ello. Se quiere estar en ello, pero ahora mismo no está homologado, ¿vale? Pero evidentemente es una buena solución para esos tendidos. Básicamente, insisto, es el cable que tiene su aplicación más ventajosa como tal, tendido directamente y directamente enterrado porque tiene una resistencia mecánica superior a 7 veces los cables convencionales. Es más, insisto, es un cable que genera un elevado grado de satisfacción. La prueba es como se solía decir, ¿no? El que lo prueba repite, ¿no? Pues eso yo creo que es lo que mejor habla del cable. Muy buena. Chicos, antes de seguir con más preguntas, quería comentar que tenéis arriba de todo el botón para visitar el stand de... abro mi cámara, que esto sí. Arriba de todo el botón para poder acceder al stand de General Cable. Ahora mismo voy a poner estas diapositivas en el stand, ¿vale? Dale 30 segundos que la pongo. Y por favor, chicos, tenéis en pantalla nuestra encuesta de satisfacción. Aquellos que podáis, por favor, rellenar estas pequeñas preguntas que tenéis en pantalla, más que nada para darnos un poquito de feedback, ¿vale? Nada. Lisandro, te dejo con las preguntas. Seguimos. Bueno, veo aquí que me felicitan. Muchas gracias y tal. Luego se lo enseñaré a mi mujer, a ver si se lo cree. A ver, una gran exposición, nos ha recordado, ¿vale? Gracias. Vale, si la cubierta de los conductores no lleva marcadas las referencias, ¿cómo podemos saber que cumple el CPR? Cierto. Vamos a ver. Que cumple el CPR debería ser porque tiene que llevar acompañado el marcado CE, que es, digamos, la forma visual de saber que ese cable cumple lo que se le pide, entonces tiene que llevar el marcado CE, que como debe ir acompañado de toda esa información, ya no puede ir en la cubierta. El marcado CE vendrá acompañado de esa información en el embalaje, ya sea un rollo, una caja o una bobina, agrapado en el plato de la bobina. Sí, así, ¿vale? Un detalle, claro, alguien dirá, vale, pero yo voy a un almacén y compro un trozo de cable de una bobina y ese marcado CE, cierto, ahí no hay marcado CE como tal, es decir, tendríamos que apelar a la trazabilidad, ¿no? Saber de qué bobina salió y poder obtener ese marcado CE, porque en esos cortes no se ha establecido una forma de que el marcado CE vaya hasta el último punto, hasta el instante anterior, acompañando al cable hasta el instante anterior de su instalación, ¿vale? Entonces, la manera es esa.
¿vale? Y bueno, pues siempre al fabricante pedir la declaración de prestaciones, rastrear hasta donde está el marcado C, que si tenemos la bobina tiene que estar ahí, ¿vale? Y ya está, y ahí podemos saber la clase de reacción al fuego. Y si es un cable que la norma obliga a la norma de diseño obliga a que su clase de reacción al fuego venga sobre el cable, pues evidentemente debe llegar. Es decir, si yo recibo un RZ1K en una obra y no tiene la clase de reacción al fuego CCA-S1B de 1 a 1, una de dos. Si yo lo he pedido con la clase CCA, me han engañado, y si no lo he pedido y me valía el RZ1K, entonces tendrán que asegurarme que ese cable se compró antes del 1 de julio de 2017. Una vez acreditado eso, sin problema, porque, insisto, se estableció un periodo de momento sine die. No sé si otro día dirán, se acabó lo que se daba. ¿Vale? Sigo con las consultas. A ver, muy seguro que le creerá su mujer. Ya voy a capturar la pantalla. A ver, un momento, sigo. A ver, muy buena explicación. Saludos a Rubén López de Argentina. Bueno, saludos a los compañeros que están en la lejanía, ¿vale? Aunque compartimos problemas estos días de confinamiento, a ver si llegamos a momentos mejores. Una charla estupenda, además creo que nos conocemos. Pues posible, sí, me suena así, que nos conoceremos. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Del cable plano de 12 hilos de 12 por 2,5, tiene que cumplir normativa CPR. Vamos a ver, ese cable debería ser CPR, aunque creo que me está hablando de un cable que típicamente se utiliza para ascensores. Si fuera ascensor, no debería cumplir CPR, ¿vale? No debería cumplir CPR. Aunque es un cable de servicio móvil, que siempre permita, los servicios móviles permiten instalación y desinstalación por el guión F, ¿vale? Pero en este caso es un cable de incorporación permanente. Pero en este caso, al ser cable propio de ascensor, está excluido porque se entiende que es cable de máquina, ¿vale? Entonces, estaría excluido. Si alguien no lo da con CPR, bien, pero estaría dentro de esas exclusiones para ese uso, ¿eh? Si estamos utilizando otro uso, no. Si es cableado de una máquina, sí, pero si lo utilizamos para otro uso que sea incorporación permanente a una obra de construcción, entonces tendrá que ser CPR, ¿vale? Se utiliza para torres de mesa de iluminación de un aeropuerto. Pues entonces, si estamos en ese caso, sí. Si se utiliza para torres de mesa de iluminación de un aeropuerto, debería ser CPR. Entonces, exijámoslo. Nos valdrá con que sea una clase F, aunque estamos en un aeropuerto, emplazamiento público, con lo cual tendríamos que ir hacia la CCA S1B de 1 a 1. Ojo, también es verdad, es bastante incómoda esta exigencia. ¿Por qué? Porque es una exigencia que pide cumplir 7 ensayos de fuego, que se tienen que hacer ensayos de tipo en un laboratorio, que por supuesto necesitará un tiempo y aparte un dinero que hay que aportar para esa certificación. Certificación que si es para un uso único del cable, es complicado porque va a encarecer bastante el cable, ya que, insisto, es una certificación que comporta el control permanente de la producción en fábrica, ¿vale? Pero en este caso debería ser hasta CCAS1B de 1 a 1, salvo que, insisto, sea parte de una máquina, lo podemos asegurar así, entonces estamos en otro caso. Pero si es una instalación como tal, estaría dentro del CPR. Sí, lo digo porque es que como cable así plano de 12 hilos me sonaba que podía estar dentro de esos cables tipo de ascensores. ¿Vale? Pero vamos, no obstante, podemos comentar fuera aparte por detalles, pero en principio, insisto, CPR y estando en un aeropuerto debería ser eso, porque no, pero bueno, está en una zona donde no accede público, otra cosa, bueno, la ITC 28 no lo dice expresamente, pero sí la guía técnica hablaba de que cuando un emplazamiento se considera de pública concurrencia, todas sus dependencias se consideran pública concurrencia. Otra cosa es que luego haya formas de certificar por aquí va el edificio, por aquí va rodadura, por aquí va esto, no, ahí no voy a entrar si se puede hacer, pero como tal la ITC 28 hablaba de que no quiere decir que si yo tengo una discoteca y tenemos un sótano donde no accede gente, no tenga que cablear con AFUMES ese sótano, por así decirlo, ¿no? Ya sé que no es comparable. No sé si hay alguna consulta más. Si ha estado más o menos claro el webinar. Bueno, yo creo que recordando un poco esos requisitos que nos pide CPR y saber lo de los cables de telecomunicaciones, que tenemos ese plazo a la vista inminente y que los cables ya no van a haber, pues yo creo que es algo que hay que tener muy, muy en cuenta, ¿no? En un local o recinto de pública concurrencia, ¿se puede instalar cable 0,61 kV fijados directamente al techo sin protección? No. Esto no se podría hacer. Se podría hacer si el cable es, según dice, tiene que tener conductores rígidos y ser armado. Es curioso, ¿no? Porque valdría con que fueran conductores flexibles, como se hacen. Pero bueno, lo piden con conductor rígido. La ITC 28 en el punto 4E nos dice los sistemas de instalación. Si mal no recuerdo es el 4E. Y ahí dentro de los sistemas de instalación nos dice que para que el cable esté fijado directamente a una pared o techo, tiene que ser rígido,
armado, no dice que la armadura tenga que ser de un tipo o de otro y, por supuesto, clase CCA S1B de 1 a 1. Por lo tanto, deberíamos ponerlo bajo tubo si no queremos tener que ir a un cable especial o un cable que nos va a valer bastante más caro. ¿Vale? Ya sé que está fuera del alcance del alcance del público, pero como estricto el reglamento es eso. Otra cosa es que alguien nos lo pueda aceptar de otra manera, pero con el reglamento en la mano no se permite. Igual que tampoco se permite el tirarlo por un falso techo directamente, ¿no? Como ese es el cable de 1000 voltios con su cubierta y está cubierto, tendrá que poner también el tubo. Vale. No sé si hay alguna otra. ¿Delegación aquí en Madrid? Sí, sí que tenemos delegación en Madrid. Tenemos, bueno, Prysmian es el fabricante más grande del mundo, entonces está en todos los lados, pero vamos, en Madrid tenemos delegación, al igual que hay en Sevilla, en Valencia, en Bilbao, por supuesto Barcelona, La Coruña y distribución por toda España. Muchas gracias por la respuesta y enhorabuena por la ponencia. Gracias, Eduardo. No sé si hay alguna consulta más. Todavía tenemos algún minutillo posible hasta el cuarto. Y bueno, creo que a vuestra disposición. Como yo digo, tampoco las charlas. Y en Canarias también. Perdona, que no lo he dicho. En Canarias también, sí, sí. Delegación permanente allí, además. Oficina y hasta almacén regulador tenemos. O sea que, bueno, consultarnos de todas maneras y se os hace saber, ¿sabes? Sí, sí. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta más, chicos? Esperamos más 2 o 3 minutos. En un hospital todos los cables deberían ser CCA. Sí, ¿Es sí, una sí. pregunta o es una afirmación? Creo que es una afirmación de Javier. Vale, pues la suscribo. Así de fácil. Clase CCA, ojo, S1B de 1 a 1. No vale que ninguno de los ensayos, no valdría S1B de 1 a 2. Ya sé que en general en el mercado no hay esos cables, pero la clase mínima CCA S1B de 1 a 1. Esa es porque se trata de un hospital, es un emplazamiento de pública concurrencia y por lo tanto todos los cables deben ser así, ¿no? Donde el cable además sea resistente al fuego, también el cable resistente al fuego tiene que ser CCA S1B de 1 a 1, como es lógico, y además cumplir la EN 50200, 842 grados, mínimo 90 minutos debería darse, ¿no? Por la exigencia. Nosotros damos 2 horas, ¿no? En el SegurFox 331. ¿Vale? Para esos servicios de seguridad no autónomos o servicios con fuentes autónomas centralizadas. No debe haber gran debate. Los cables de la clase CCA son, en general, sobre todo en secciones más pequeñas, algo más caros, no mucho, o sea que tampoco es eso. Yo lo digo siempre, como ingeniería de valor es algo que siempre se puede proponer, aunque sea una industria. Otra cosa es que luego, pues en el presupuesto haya una casilla donde la comparas con la otra y te salga más barato el otro. Pero a veces, cuando menos, dice, bueno, sé que puedo no poner este cable, bueno, voy a coger y hacer la comparativa y poder establecerlo, ¿no? Igual que, como se sabe, los cables, poner las secciones, racanear con las secciones, no suele ser inteligente del todo, ¿no? Yo publiqué un artículo no hace mucho y en general, primero, las secciones pequeñas llevan una densidad de corriente muy superior a las grandes. Si vosotros miráis las tablas de carga, pero vamos, una relación de 1 a 9. O sea, la densidad de corriente que lleva un 1,5 es muchísimo más grande que un 240. Intensidad dividido por la sección y os sale, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que aumentar las secciones, sobre todo en los cables de pequeña sección, hacer el aumento de sección para reducir el efecto Joule, nos suele salir interesante y en general se suele amortizar el cable en muy poquito tiempo. Esa amortización de cable, primero, tiene muchas ventajas. Aumentas la sección, por lo tanto tienes menor caída de tensión, tienes prolongada la vida útil del cable, podrías hasta repotenciar la línea más adelante, ya sé que a lo mejor no es tan normal. Puedes, si lo has metido en una canalización como una bandeja donde empezaste teniendo 3 circuitos y luego te van a meter otros 20, ¿vale? Tienes la holgura esa de que has calculado el cable con suficiencia para que ese nuevo coeficiente de agrupación no le afecte, porque el cable va sobrado. Tienes ahorros ecológicos, porque lógicamente un cable que tiene menos efecto Joule pues está ahorrando en generación y por lo tanto está ahorrando emisiones de CO2. Que alguien dirá, bueno, pero yo he fabricado un cable más gordo, he emitido más en la fabricación. Bien, haga el cálculo porque existen tablas con esos valores de emisiones de CO2 por kilogramo de cable fabricado y verá que el cable ecológicamente se amortiza de forma vertiginosa. Entonces, al final es algo que yo creo que, bueno, que conviene también reflexionar sobre ello. Hacer ingeniería de valor, dice, oye, porque mira, de hecho ya existe una norma internacional que lo plantea, la IEC 62 125, que fue publicada en octubre del año pasado. Es la primera vez que lo plantea y que además ya establece valores para cuantificar lo que le cuesta a un país las emisiones de CO2, que se entiende que se empiezan a preocupar a partir de 50 euros tonelada, ¿vale? Pues todo eso lo tiene ahí para poderlo cuantificar en todos los sentidos, ¿no?
Qué extraño que los cables de ascensores no tengan que cumplir esa instalación permanente. Bien, lo que es propiamente cable de máquina del ascensor no tiene que cumplir. Otra cosa es la instalación que yo lleve hasta allí. Pero el cable propio de máquina del ascensor no deja de ser una máquina. Cuando he dicho ascensor, valdría con lo que había dicho antes, que sea máquina, ¿no? Y su cuadro de mando y protección también, insisto, es parte integrante. No tiene que cumplirlo. Bueno, es una especie de no quererse meter en receptores, ¿vale? Cuando estás hablando de productos de construcción, ¿no? Más meterse con instalaciones, ¿no? Un poco ese choque o esa, digamos, límite que hay entre el reglamento de baja tensión y lo que es el receptor, ¿no? ¿Vale? Eso es un poco que lo que entiendo que han intentado poner esa barrera, pero pasa con lo que serían las máquinas en general, ¿eh? La directiva de máquinas va por otro lado y ya digo, en el mandato 443 de la Unión Europea se estableció además, claro, que estaban excluidas estas tres partes del reglamento CPR, estas tres posibilidades. Bueno. Perfecto. Pues nada, Lizardo, creo que podemos dejar por aquí. Vuelvo a poner un minuto la diapositiva con el correo electrónico de Lizardo, lo tenéis en pantalla. Arriba también dejo el botón para poder acceder al stand de General Cable. La diapositiva ya están puestas, ¿vale, chicos? Y están en la parte de catálogos, que es el mostrador del stand. Si hacéis clic en el mostrador, ahí dentro ya tenéis las diapositivas de este webinar, así que ya las podéis descargar, acordando que la feria estará abierta hasta el domingo, o sea que todavía tenéis 2 días para poder rever este webinar y también rever todos los otros webinars que hemos hecho a lo largo de la semana. Muchas gracias a todos nuestros compañeros de Prysmian Group, de General Cable. Gracias, Lizardo, por tu tiempo. Gracias, Enrique, y muchas gracias a todos los asistentes por su atención. Bueno, espero haber estado a la altura y, bueno, pues estoy a vuestra disposición, incluso quien quiera el teléfono, 628-083-834, 628-083-834, para lo que necesitéis. Entonces, bueno, pues nada, pues agradecido por vuestra asistencia y atención y nos vemos en otra, en cualquier momento tendremos otras. Muchas gracias. Perfecto. Y gracias a Voltimum por la organización. A vosotros. Chicos, a las 11:30 estamos de vuelta, de esta vez por nuestra página de Facebook, que haremos una pequeña charla con nuestros compañeros de Rexel, de Instaladores 2.0 y de Plan Reforma, donde hablaremos un poquito sobre la reforma, la oportunidad que representa a los instaladores la reforma. Vale, así que estáis pendiente, que ya les enviaré un correo ahora en 5 minutillos con el enlace para que podáis acceder a esta charla de Facebook, que estará también bastante bien. Y nada, lo dejamos por aquí. Nos vemos otra vez en 20 minutos en Facebook. Y nada, aprovechar la feria. Venga, gracias, chicos. Gracias, Lizardo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.